Siempre me enseñaron a ser bueno, a sonreír aunque no tuviera ganas, a ceder el asiento, a escuchar sin interrumpir, a no molestar, a no levantar la voz, a no decir que no. Me enseñaron que el amor se ganaba complaciendo, que el valor de una persona estaba en cuanto hacía por los demás, que callar para no incomodar era virtud, y que confrontar a alguien era sinónimo de ser egoísta, rebelde o malcriado. Crecí siendo esa persona, el que callaba, el que se tragaba sus opiniones, el que decía sí, cuando por dentro gritaba no puedo más. Me acostumbré tanto a reprimir lo que sentía que con el tiempo olvidé cómo se sentía realmente quererme. Cada día mi identidad se moldeaba a las expectativas ajenas. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo ayudarte? Y aunque eso me daba una falsa sensación de aceptación, por dentro, algo se rompía lentamente. Y un día, sin aviso, me quebré. No fue dramático, ni escandaloso. No fue un grito, ni una pelea, ni una lágrima pública. Fue un silencio profundo. Fue el momento en que, al mirarme al espejo, no supe quién era. No sabía lo que quería, no sabía lo que sentía, no sabía lo que pensaba realmente sobre nada. Me había convertido en una sombra de todos menos en la luz de mí mismo. Fue allí cuando algo en mí despertó. No fue fácil. Lo primero que sentí fue miedo. Miedo a decepcionar, a perder a quienes me rodeaban, a que dejaran de quererme si dejaba de complacer. Pero ese miedo tenía un sabor distinto, no era el miedo a morir, era el miedo a vivir sin haber sido yo. Y ese miedo fue la chispa que encendió el fuego de este viaje que hoy comparto contigo. Porque este no es solo un libro sobre cómo aprender a decir no. Es un libro sobre cómo reencontrarte contigo mismo. Sobre cómo recuperar el respeto por tu tiempo, por tu energía, por tus emociones. Sobre cómo dejar de vivir en función de otros, y empezar a vivir en función de tu verdad. Es un grito silencioso de liberación. Es mi historia. Y quizá también, sea la tuya. Quiero contarte cómo fue para mí el proceso de comenzar a elegirme. Cómo pasé del miedo a la confrontación a la libertad del amor propio. Cómo aprendí que ser fiel a mí mismo no es egoísmo, sino coraje. Y cómo, en ese viaje, descubrí que primero debo elegirme a mí, para luego poder amar y servir de forma auténtica a los demás. En esta primera parte quiero llevarte a ese punto cero, ese lugar en el que todo se desmorona para poder empezar de nuevo. Quiero hablarte de lo que me sostuvo, de lo que me rompió, de lo que me inspiró, y de cómo empecé a reconstruirme pieza por pieza. Porque lo más doloroso fue aceptar que durante años, yo fui el principal traidor de mi alma. Me traicionaba cada vez que me negaba a expresar lo que pensaba. Me traicionaba cada vez que ponía los deseos de otros por encima de mi paz interior. Me traicionaba cada vez que me quedaba en silencio cuando el alma me gritaba que hablara. Me traicionaba, y aún así pretendía que me amaran, sin siquiera amarme yo. La raíz del miedo a confrontar a otros es profunda. Tiene que ver con heridas antiguas. Con haber sido rechazado por expresar lo que sentías. Con haber sido castigado por alzar la voz. Con haber aprendido que el amor era condicional. Que si eras tú mismo, tal vez ya no te querrían. Y nadie quiere quedarse solo. Por eso, elegí 1000 veces quedarme conmigo en segundo plano, antes que arriesgarme a perder el afecto de los demás. Pero con los años comprendí una verdad devastadora: si tengo que ocultarme para ser amado, entonces no me están amando a mí, están amando a una ilusión. Y esa verdad, aunque duele, libera. Fue entonces cuando decidí empezar a vivir desde la verdad. Y esa decisión cambió mi vida. Y no hablo de confrontaciones violentas, ni de discusiones inútiles. Hablo de pequeños actos de dignidad. De mirar a alguien a los ojos y decir, no puedo ayudarte en este momento, necesito ayudarme a mí primero. Hablo de no responder de inmediato a cada mensaje, de no decir sí a todo, de no asistir a reuniones por compromiso, de aprender a respirar antes de hablar, de escuchar mi cuerpo cuando me dice basta. Aprendí que no tengo que explicarme todo el tiempo. Que decir no es una frase completa. Que poner límites no aleja a las personas correctas, sino que las aclara. Que las relaciones basadas en la dependencia no son amor, son miedo disfrazado. Y lo más mágico y poderoso es que comprendí el verdadero poder, que también tú puedes hacer lo tuyo. Puedes tomar esta decisión ahora. Puedes cambiar la narrativa que aprendiste.
Puedes soltar el peso de complacer a todos. Puedes comenzar a vivir desde ti. Porque en el centro de tu alma hay una fuerza dormida, esperando que la despiertes con un acto de amor propio. Así comienza este libro. Así comienza este viaje. Durante años viví atrapado en una mentira silenciosa, una de esas que nadie te obliga a creer, pero que tú mismo repites tantas veces que acabas aceptándola como una verdad sagrada. Mi valor depende de lo que los demás piensen de mí. Y lo más peligroso de esa mentira era que me convertía en una sombra. Sonreía cuando no quería. Aceptaba cosas que me dolían. Callaba cuando debía hablar. Me convertí en un experto en desaparecer dentro de mí mismo. Y todo por miedo, por ese miedo profundo, paralizante, visceral, a confrontar. No me refiero a pelear, gritar o discutir. Hablo de algo mucho más sutil, al mismo tiempo, devastador, el miedo a poner límites, a decir, esto no me gusta, a expresar que algo me hiere o que simplemente no quiero hacer lo que esperan de mí. Cada vez que lo intentaba, sentía un nudo en el pecho, una culpa que me apretaba el alma. Como si estuviera haciendo algo malo por pensar en mí. Me volví un especialista en anticipar lo que los demás deseaban. Leía rostros, intenciones, silencios. Ajustaba mis palabras, mis decisiones, incluso mis emociones, para no molestar, para no decepcionar, para encajar. Era como vivir dentro de un disfraz, uno que yo mismo había cosido con hilos de inseguridad y necesidad de aprobación. Y sin embargo, nadie me lo pedía. Nadie me exigía ser esa versión complaciente de mí. Pero yo la ofrecía igual, como un tributo constante al altar de la aceptación. Hasta que un día, algo en mí se quebró. Fue una escena simple. Estaba en una conversación banal, de esas que no deberían dejar huella. Y alguien dijo algo que me hirió profundamente. No era la primera vez. Pero esa vez, en lugar de tragarme el dolor, sentí como mi cuerpo se negaba a seguir con el mismo guión. Mis manos sudaban, el corazón me palpitaba en los oídos, y por primera vez en mucho tiempo, me escuché a mí mismo decir algo distinto. No grité, no acusé, no culpé. Solo dije, eso que has dicho me duele. El silencio que siguió fue aterrador. Pero también sagrado. En ese instante, algo nuevo nació en mí. No fue valentía. No aún. Fue más bien una rendición. Me rendí a la idea de seguir traicionándome. Me rendí al personaje que tanto esfuerzo me había costado construir. Me rendí a la mentira. Y esa rendición fue, paradójicamente, mi primer acto de verdadera fuerza. Desde entonces, comencé a caminar un camino difícil, solitario a veces, incomprendido muchas otras. Pero auténtico. Empecé a decir lo que sentía. A elegir lo que realmente quería. A escucharme. Fue un proceso lento, lleno de tropiezos. Porque uno no deja de complacer de la noche a la mañana. Hay días en los que el viejo hábito regresa disfrazado de amabilidad. Otras veces, la culpa vuelve como un eco que resuena en cada decisión que no se ajusta a las expectativas ajenas. Pero cada vez que lograba ponerme primero, aunque fuera un poco, sentía una chispa encenderse dentro. Una chispa de vida, de verdad, de dignidad. Y es que amarse a uno mismo no es un acto egoísta. Es el primer acto de justicia. Es decirse, yo también importo. Es dejar de vivir de las sobras emocionales que otros dejan caer, para construir una mesa donde tú seas el primero en sentarse. Empecé a ver cómo mis relaciones cambiaban. Algunos se alejaron. Otros se acercaron con más autenticidad. Pero sobre todo, empecé a acercarme yo. A conocerme. A reconocerme. Descubrí cosas de mí que había enterrado por miedo al rechazo. Gustos, pasiones, opiniones, incluso rabias que había camuflado bajo la falsa sonrisa de la armonía constante. Me sorprendí al sentirme enojado, al tener deseos que no se alineaban con los demás, al querer cosas solo para mí. Y aprendí que eso también está bien. Que no tengo que justificar todo. Que no tengo que explicarme siempre. Que tener límites no me hace menos amable, sino más honesto. Aprendí a decir no. Un no sin culpa. Un no que no necesitaba 15 minutos de explicación. Un no que protegía mi paz como un escudo sagrado.
Aprendí a decir sí solo cuando mi corazón lo sentía, no cuando mi miedo lo ordenaba. Aprendí a perdonarme por todo lo que permití, por todo lo que callé, por todo lo que soporté creyendo que así sería más amado. Y entonces, en ese proceso de regreso hacia mí, entendí algo aún más profundo, que no podía esperar que otros me dieran lo que yo mismo me negaba. No podía exigir respeto si yo era el primero en desrespetarme. No podía pedir amor si no me lo ofrecía a diario. Comencé a tratarme con la ternura que siempre había reservado para los demás. Me hablé con compasión. Me permití fallar sin latigarme. Me sostuve en mis momentos más oscuros como lo haría con alguien a quien amo profundamente. Y ahí, justo ahí, empezó la verdadera sanación. Porque uno no se reconstruye en un día. No se trata de eliminar el miedo, sino de hacer espacio para el coraje. No se trata de dejar de temblar, sino de aprender a caminar incluso con las piernas temblando. Hoy sé que ponerme primero no me hace peor persona. Me hace más íntegro, más presente, más real. Porque solo cuando estoy completo, puedo ofrecerme a los demás sin resentimiento, sin expectativas ocultas, sin esa sensación de estar siempre perdiendo algo de mí. Este camino no es lineal. Hay recaídas, hay dudas, hay días en los que me descubro, sin querer, volviendo a viejos patrones. Pero también hay días luminosos, en los que me abrazo con fuerza y me digo, gracias por no rendirte. Y si tú estás leyendo esto, si alguna parte de ti se ha sentido invisible, si has tenido que esconderte para ser aceptado, si te has olvidado de ti por intentar retener a otros, quiero que sepas algo, no estás solo. Tu voz importa. Tu deseo importa. Tu paz importa. Y lo más importante, tú importas. Me tomó años entender que decir no me convertía en una mala persona. Que poner límites no era egoísmo, sino dignidad. Que el amor verdadero, ese que tanto había buscado en los demás, solo podía nacer de mí hacia mí. En esta parte de mi camino, empecé a reconocer cuántas veces me había traicionado por miedo a incomodar, por temor a perder afecto, por esa absurda necesidad de que todos me quisieran. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que en esa búsqueda constante de aprobación había perdido algo, infinitamente más valioso, mi voz. Recuerdo una escena que se repitió demasiadas veces en mi vida. Estar en una reunión, alguien proponía algo que yo no quería, no me hacía bien, o no me interesaba. Pero ahí estaba yo, sonriendo, asintiendo, tragándome la incomodidad, convenciéndome de que no era para tanto. Me convertí en un experto en adaptarme, en moldearme a las expectativas ajenas, hasta que ya no recordaba quién era yo realmente. Me había vuelto invisible para mí mismo, aunque todos me vieran. La tercera etapa de este renacimiento comenzó el día en que me atreví a decirlo en voz alta, no quiero eso. No me hace bien. Yo merezco otra cosa. Y no lo dije con rabia, ni con superioridad, ni con arrogancia. Lo dije con la claridad del que por fin se escucha a sí mismo después de años de silencio. Al principio fue aterrador. Las primeras veces que elegí no complacer a alguien, el miedo me paralizaba. Sentía culpa. Sentía que estaba rompiendo alguna regla invisible que me obligaba a anteponer siempre los deseos de los demás. Pero cada vez que me elegía, cada vez que me respetaba, una parte de mí se fortalecía. Era como recuperar un músculo atrofiado. Y con el tiempo, empezó a doler menos y a sentirse mejor. Descubrí que confrontar no significa atacar. Significa hablar con el corazón en la mano, defender lo que uno necesita sin pisotear al otro. Aprendí que puedo decir lo que siento sin herir, y que el silencio no siempre es paz, muchas veces es renuncia. Y fue entonces cuando empecé a entender la diferencia entre amor y necesidad. Porque el que se ama no suplica migajas emocionales, no se arrastra por aceptación, no teme perder lo que duele. El que se ama se cuida. Se prioriza. Se pone en primer lugar no por arrogancia, sino por supervivencia emocional. Hoy sé que ponerme primero no me aleja de los demás. Me acerca a relaciones más verdaderas, más honestas, más profundas. Porque cuando ya no actúas desde el miedo, todo lo que permanece es real. Lo demás se cae solo. Y sí, perdí personas en este proceso. Personas a las que ya no podía sostener desde el sacrificio, desde la culpa, desde la obediencia emocional. Pero gané algo mucho más valioso, me gané a mí. Y con eso,
todo empezó a cambiar. Lo más mágico y poderoso es que comprendí el verdadero poder que también tú puedes hacerlo, tú puedes liberarte de esa prisión invisible que te ata a complacer a los demás, dejando atrás el miedo a la confrontación y aprendiendo a amarte primero, porque cuando empiezas a decir no estás poniendo un límite que no es un rechazo sino un acto de amor hacia ti mismo, hacia tu esencia y hacia el respeto que mereces. Cada vez que dices no sin culpa estás fortaleciendo la base de tu autoestima y reconstruyendo la relación más importante que tendrás jamás, la relación contigo mismo. Recuerdo que durante mucho tiempo vivir significaba para mí aceptar todo lo que los demás querían que aceptara, renunciar a mis deseos y a mis sueños para no crear conflicto, para no decepcionar, para no perder el cariño de quienes me rodeaban. Creía que si decía no me convertiría en un egoísta y que ese egoísmo sería mi castigo, y por eso me obligaba a ser amable, a decir sí cuando el cuerpo me pedía gritar no, a aceptar situaciones que me hacían daño, a callar cuando necesitaba hablar, a huir cuando debía enfrentar no. Entendía que en ese proceso me estaba olvidando de mí mismo, que estaba dejando de escuchar la voz más importante que debería guiar mi vida, la voz de mi corazón, la voz de mi alma, y que ese abandono gradual me iba consumiendo desde adentro sin darme cuenta, como una sombra que se extiende lentamente y termina oscureciendo todo. Pero lo más poderoso de todo fue darme cuenta que decir no no era un acto de rechazo hacia los demás, sino un acto de amor hacia mí, un acto que me permitía proteger mi energía, mis límites, mi dignidad y mi salud emocional, y que cuando me respetaba a mí mismo también estaba enseñando a los demás cómo quería ser tratado, cómo merecía ser tratado. Aprendí que decir no es un ejercicio de valentía porque enfrenta directamente el miedo al rechazo, al juicio, a la soledad, y que cada vez que superaba ese miedo me acercaba más a la libertad verdadera, a esa libertad que no depende de las circunstancias externas sino de mi capacidad de elegir con conciencia y con respeto. En ese camino entendí que no todos los no tienen la misma energía ni el mismo significado. Hay un no que es un muro cerrado, un no que es una puerta que se abre, un no que es una declaración firme y otro que es un susurro amable, pero en todos ellos hay una intención clara, un mensaje que dice: aquí estoy yo y merezco ser escuchado. Recuerdo las veces que dudé antes de decir no, que sentí esa ansiedad que me paralizaba, que me hacía buscar excusas, que me hacía intentar ceder aunque no quería, porque creía que el precio de decir no era demasiado alto, que perdería amigos, que perdería oportunidades, que quedaría solo. Pero poco a poco comprendí que perder lo que no te nutre es una bendición y que ganar el respeto por uno mismo es el tesoro más valioso. Me di cuenta que poner límites claros también significa aprender a comunicarme con honestidad, con ternura, con firmeza, y que ese aprendizaje fue un proceso de autodescubrimiento donde entendí que mi voz importaba, que tenía derecho a expresar mis deseos, mis temores, mis necesidades sin miedo a ser juzgado o rechazado. También aprendí que amarme primero no significa egoísmo sino equilibrio, que cuidarme no es descuidar a los demás sino tener la capacidad de estar bien para poder estar bien con los demás, que respetar mis tiempos, mis espacios, mis emociones era la base para construir relaciones auténticas y profundas. Y en ese proceso comprendí que el miedo a la confrontación es una sombra que se desvanece con la luz de la verdad, con la aceptación de uno mismo, con el coraje de ser auténtico, con la decisión diaria de vivir desde el amor propio y no desde el miedo a perder aprobación o afecto. Hoy sé que mi valor no depende de lo que los demás piensen de mí, que no necesito la aprobación constante para sentirme digno, que puedo ser imperfecto, que puedo equivocarme, y que eso no disminuye mi esencia sino que la hace humana y real. Cada vez que elijo decir no me siento más libre, más fuerte, más conectado conmigo mismo, porque sé que estoy honrando mi verdad y que esa verdad es el cimiento para construir la vida que deseo, la vida que merezco. Y así con cada no que digo sin culpa, con cada límite que pongo, con cada acto de amor propio, voy despertando más a la persona que realmente soy, a la persona que merece ser amada primero y por sobre todas las cosas. Ahora te invito a que hagas lo mismo que yo hice, a que mires dentro de ti y reconozcas qué cosas estás diciendo, si por miedo, por costumbre, por no saber cómo decir no, y que empieces poco a poco a practicar ese acto poderoso que es decir no, para poder decir sí a ti mismo. No será fácil, no siempre será cómodo, pero te aseguro que cada pequeño paso hacia tu amor propio te acercará más a la libertad y a la paz que siempre has buscado. Recuerda que tú también mereces ser tu prioridad, que tú también tienes derecho a decir no sin culpa, sin miedo, sin justificaciones. Y que amarte primero es el primer paso para transformar tu vida, para ser auténtico, para ser feliz. No permitas que el miedo a la confrontación siga gobernando tu vida, no permitas que la necesidad de complacer a los demás siga robándote tu energía, tu alegría, tu luz. Hoy empieza el camino hacia ti, hacia tu fuerza, hacia tu poder verdadero, y recuerda siempre que cuando dices no con amor estás diciendo sí a tu libertad. En mi vida hubo un tiempo en que ponerme a mí mismo primero parecía un acto egoísta, un lujo que no podía permitirme porque creía que mis necesidades eran menos importantes que las de
Los demás, que mi felicidad dependía de complacer a quienes me rodeaban y que si me enfocaba en mí iba a lastimar o abandonar a quienes amaba. Recuerdo con claridad esa sensación constante de estar en segundo plano, de ver cómo mis deseos quedaban relegados a un rincón oscuro, donde apenas los escuchaba, una voz apagada por el ruido de las expectativas ajenas y una culpa que me envolvía como una sombra implacable. Sin embargo, con el tiempo comprendí que negarme a mí mismo no solo me lastimaba a mí, sino también a los demás. Porque cuando no estoy bien, cuando no me respeto, cuando no me valoro, no puedo ofrecer amor genuino ni presencia verdadera ni apoyo sincero. Entendí que solo puedo dar lo que tengo y que si mi tanque está vacío, si mi energía está drenada, si mi alma está cansada, no podré sostener ni cuidar a nadie, ni siquiera a mí mismo, y que por eso era fundamental aprender a priorizarme sin culpa, sin miedo ni justificaciones. Ponerme a mí primero no es una declaración de guerra contra nadie, sino un acto de amor propio necesario para establecer una vida sana, equilibrada, auténtica, donde mis necesidades y las de los demás pueden coexistir en armonía. Ese aprendizaje no fue sencillo, fue un camino lleno de dudas, de retrocesos, de sentirme perdido, de enfrentar mi propio ego y mis propios miedos, pero cada pequeño avance fue una victoria. Cada vez que elegía honrarme a mí mismo, aunque fuera difícil, me acercaba más a la paz interior que tanto anhelaba. Aprendí a escuchar mis deseos, a identificar qué es lo que realmente necesito, a diferenciar entre lo urgente y lo importante, y a ser consciente de que cuidarme no me hace menos responsable, sino más íntegro, más fuerte, más auténtico. También comprendí que poner límites claros era una forma de decirle al mundo que merezco respeto, que valoro mi tiempo, mi energía, mi bienestar, y que eso no significa cerrar puertas, sino elegir con conciencia qué quiero aceptar y que debo dejar ir. Y así, poco a poco, comencé a practicar el arte de priorizarme. Empecé a dedicar tiempo para mí, para mis sueños, para mis proyectos, para mi descanso y para mi crecimiento personal y espiritual. Y en ese proceso mi vida comenzó a cambiar. Empecé a notar que tenía más energía para las personas que amaba, que mi ánimo mejoraba, que mi mente se aclaraba, que mis relaciones se volvían más auténticas y profundas, porque ahora me presentaba al mundo desde mi verdad, desde mi esencia, sin máscaras, sin miedo, sin culpa. Ponerme a mí primero me dio la fuerza para decir no cuando era necesario, para pedir ayuda cuando la necesitaba, para expresar mis emociones con sinceridad, para soltar lo que no me servía y para avanzar hacia mis metas con determinación y confianza. Ahora sé que no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría, reconocer que mi bienestar es la base para construir una vida plena y significativa, y que cuando me amo primero puedo amar de verdad a los demás sin perderme ni agotarme. Quiero que sepas que tú también puedes hacerlo, que tienes el derecho y la capacidad de ponerte a ti primero, de priorizar tu felicidad, tu salud, tus sueños, sin sentir culpa ni miedo, y que ese es el camino hacia la verdadera libertad. Te invito a que reflexiones qué significa para ti ponerte a ti primero, qué miedos o creencias te lo impiden, y a que comiences poco a poco a dar pasos conscientes hacia ese amor propio que tanto mereces. Recuerda que cuidar de ti no es un lujo, es una necesidad, que honrar tu ser es un acto de valentía, y que cada vez que te pones a ti primero estás construyendo un futuro más brillante, más auténtico y más feliz. Este es tu momento para brillar, para tomar las riendas de tu vida, para ser el protagonista de tu historia y para amarte sin condiciones desde lo más profundo de tu ser. Ponerme a mí primero no fue un acto que sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una serie de decisiones pequeñas que poco a poco fueron consolidándose en un hábito, en una forma nueva de relacionarme conmigo mismo y con el mundo. Recuerdo los días en que pensaba que si decía no a alguien, estaba fallando o traicionando una amistad, una familia, una responsabilidad. Pero cada vez que cedía contra mis deseos, sentía un vacío creciente, un desgaste silencioso que me alejaba de mi esencia. Aprendí que decir no es un acto de amor y de respeto, tanto hacia mí como hacia los demás. Porque cuando digo no a algo que no me conviene, no solo me protejo, sino que también permito que la otra persona entienda mis límites y me respete. Y así, las relaciones se vuelven más genuinas, más sanas, porque están basadas en la verdad y no en la complacencia forzada. Al ponerme primero, también descubrí la importancia de reconocer mis emociones, de no reprimirlas para evitar conflictos o decepciones. Comprendí que mis sentimientos son válidos, que merecen ser escuchados y expresados, y que al hacerlo, no solo me libero, sino que también abro un espacio para la conexión auténtica con los demás. No siempre es fácil, pero es necesario. Porque ocultar lo que siento solo me aleja de mí mismo y genera resentimientos que pueden destruir cualquier vínculo. Además, entendí que amarme a mí mismo implica aceptar mis imperfecciones, mis errores y mis limitaciones. No se trata de ser perfecto, sino de ser honesto conmigo, de perdonarme y de cuidarme con compasión.
Esa aceptación me permitió soltar la necesidad de aprobación externa y la constante comparación que me había mantenido atrapado en un ciclo de inseguridad y autocrítica. Ponerme primero me llevó a descubrir que mis sueños y deseos son tan importantes como los de cualquier otra persona. Que no debo relegarlos ni esconderlos por miedo a ser juzgado o a fallar. Que merezco perseguir lo que me apasiona y que hacerlo no me hace egoísta, sino valiente. Y con cada paso que doy hacia mis metas, siento una fuerza interior que crece, que me impulsa y que me recuerda quién soy realmente. A veces el camino se vuelve difícil, aparecen dudas, miedos y voces internas que intentan sabotearme. Pero ahora sé que esos pensamientos no definen mi realidad, que puedo elegir no escucharlos y seguir adelante con determinación. Porque ponerme a mí primero también significa confiar en mi capacidad de superar obstáculos y aprender de las caídas. He aprendido a crear espacios de calma y cuidado en mi rutina diaria, a darme permiso para descansar, para disfrutar, para nutrir mi cuerpo y mi mente. Porque sin ese cuidado, nada funciona bien. Sin ese amor propio, nada es sostenible. Y ese es un aprendizaje que quiero compartir contigo, la importancia de priorizar tu bienestar en todos los aspectos de tu vida. No se trata de aislarse ni de volverse indiferente, sino de encontrar un equilibrio donde puedas estar presente para ti y para los demás sin agotarte ni perder tu identidad. Un equilibrio que se construye con paciencia, práctica y mucha honestidad. Quiero que sepas que el poder de ponerme a mí primero está al alcance de todos, que es una fuerza transformadora que puede cambiar radicalmente tu vida y que solo necesita tu permiso para manifestarse. Tú también puedes elegir amarte sin condiciones, priorizar tu felicidad y construir una vida en la que tú seas el protagonista principal. Esta es la invitación que te hago, comienza hoy, da ese pequeño paso que te acerque a ti mismo, que te permita escucharte, respetarte y honrar tus necesidades. Porque cuando te pones a ti primero, abres la puerta a un mundo nuevo lleno de posibilidades, de paz y de auténtica plenitud. Al ponerme primero, descubrí que no se trata solo de decir no a los demás, sino también de decir sí, a mí mismo, a mis deseos más profundos, a mis necesidades más básicas que durante mucho tiempo ignoré o minimicé por miedo a ser juzgado o rechazado. Reconocer que tengo derecho a querer, a buscar mi propia felicidad, fue un acto revolucionario dentro de mí. Fue como abrir una ventana que había estado cerrada por años, dejando entrar aire fresco y luz en un espacio oscuro donde solo reinaba la duda y el temor. Lo más mágico y poderoso fue comprender que este poder que encontré en mí no es exclusivo ni difícil de alcanzar, es un derecho inherente a cada ser humano. Y tú, que me estás leyendo ahora, también puedes hacerlo. Puedes decidir dejar atrás ese patrón autodestructivo de poner siempre a los demás primero, sacrificando tu paz y tu bienestar, para empezar a vivir una vida auténtica, donde tú seas la prioridad sin culpa ni remordimientos. Recuerdo claramente cómo fue el primer día en que decidí practicar este nuevo enfoque. Fue algo pequeño pero significativo. Me atreví a pedir un tiempo para mí en medio de un día cargado de obligaciones, y en vez de sentir culpa, sentí alivio. Al principio, la voz interior me decía que estaba siendo egoísta, que debía cumplir con lo que los demás esperaban de mí. Pero esa voz fue perdiendo fuerza porque aprendí a reconocerla como una antigua creencia limitante, un eco del miedo que no pertenece a mi realidad presente. Con el tiempo, integré 5 hábitos poderosos que condicionaron mi subconsciente para fortalecer este nuevo yo que emergía. Visualización diaria del yo auténtico. Cada mañana me tomaba unos minutos para cerrar los ojos y verme viviendo una vida donde me priorizaba, donde mis decisiones eran guiadas por el amor propio y no por el miedo o la aprobación externa. Esta práctica comenzó a reprogramar mi mente subconsciente, alineándola con mis verdaderos deseos. Afirmaciones poderosas, repetía frases como merezco amor y respeto, mi bienestar es importante, tengo derecho a decir no sin culpa. Estas palabras, repetidas con convicción, fueron calando en mi subconsciente, reemplazando creencias negativas por una nueva verdad interna. Registro de logros diarios. Cada noche anotaba al menos 3 acciones que había realizado poniendo mi bienestar primero, por pequeñas que fueran. Esto fortalecía mi autoestima y generaba un ciclo positivo de autorreconocimiento. Meditación enfocada en la autocompasión, dedicaba tiempo a observar mis pensamientos sin juzgarlos, aprendiendo a tratarme con la misma amabilidad que ofrecería a un amigo querido. Esta práctica calmaba mi mente y abría espacio para la aceptación. Establecimiento de límites claros, aprendí a comunicar mis límites con honestidad y firmeza, sin temor ni justificaciones excesivas.
Esto cambió la dinámica en mis relaciones, haciéndolas más saludables y equilibradas. Estos 5 hábitos fueron como semillas que planté en mi mente subconsciente, y con el tiempo comenzaron a crecer y florecer, transformando no solo cómo me veía a mí mismo, sino también cómo me relacionaba con el mundo. A veces, durante el camino, sentía que retrocedía, que las viejas inseguridades volvían a aparecer con fuerza, pero ahora tenía herramientas para enfrentar esos momentos, para no caer en la trampa de la autocrítica y la complacencia. Este proceso fue y sigue siendo un acto de valentía diaria. Porque ponerse primero no significa cerrar la puerta a los demás, sino construir una base sólida dentro de uno mismo desde donde se pueda ofrecer lo mejor sin perderse en el intento. Quiero que entiendas que este cambio no es un lujo ni un capricho, es una necesidad vital para tu salud mental, emocional y espiritual. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, puedes dar amor verdadero, establecer relaciones sanas y vivir con propósito y plenitud. Por eso te invito a que te sumes a este camino conmigo. Que comiences a implementar estos hábitos, a escuchar tu voz interna y a reconocer que tu felicidad importa, que tú importas. Recuerda siempre, primero yo, no por egoísmo, sino por amor propio y respeto hacia la persona que más tiempo estará contigo en esta vida, tú mismo. Durante mucho tiempo viví en silencio, ahogado por el miedo a confrontar, por el temor a ser rechazado o incomprendido. Elegía callar mis opiniones, mis deseos y hasta mis emociones, pensando que de esa forma evitaría conflictos, evitaría que me juzgaran o me dejaran de querer. Pero esa elección solo me fue consumiendo por dentro, me convertí en un prisionero de mis propios miedos, una sombra de la persona que realmente quería ser. Lo más difícil y a la vez liberador fue aprender a descubrir mi voz. Esa voz que estaba ahí, dentro de mí, pero que había sido silenciada por años de complacencia y de poner a los demás antes que a mí mismo. Entendí que mi voz no solo es un sonido, es la expresión de mi esencia, de mi verdad más profunda. Y que no usarla era negarme a mí mismo. Cada vez que sentía ganas de callar, de no decir lo que pensaba o sentía, recordaba que mi derecho a expresarme es tan legítimo como el de cualquier persona. Que poner límites no es egoísmo sino respeto, hacia mí y hacia los demás. Que decir no no es cerrar puertas, sino abrir caminos para relaciones más auténticas y sinceras. Fue un proceso largo y lleno de tropiezos. Hubo momentos en que me sentí culpable, como si estuviera traicionando a quienes amaba. Pero aprendí a diferenciar entre culpa y responsabilidad. La culpa me paralizaba, me hacía retroceder, la responsabilidad me daba poder, me permitía tomar decisiones conscientes para proteger mi bienestar. En ese camino de descubrir mi voz, también aprendí a escucharme mejor. Porque para hablar con autenticidad, primero necesitaba entender qué era lo que realmente quería, qué era lo que me hacía feliz y que no estaba dispuesto a sacrificar más. Me di el permiso de explorar mis sentimientos sin juzgarlos, de aceptar mis contradicciones y vulnerabilidades. Aprendí que afirmarme no es imponerme, sino mantenerme firme en mi verdad con respeto y claridad. Que puedo ser firme y amable a la vez, que la fortaleza no está en la agresividad sino en la coherencia interna. Que cuando me respeto, los demás también aprenden a respetarme. Y así, poco a poco, mi espacio comenzó a cambiar. Ya no me sentía invadido por demandas ajenas, ni arrastrado por expectativas externas. Empecé a construir un espacio sagrado donde podía ser yo mismo sin miedo, donde mi voz tenía valor y peso. Esta transformación no solo mejoró mi relación conmigo mismo, sino también con quienes me rodean. Las relaciones se volvieron más honestas, más profundas. No porque los demás cambiaron necesariamente, sino porque yo cambié la manera en que me relacionaba con ellos. Aprendí que la calidad de mis vínculos depende en gran medida de la calidad del vínculo que tengo conmigo. Hoy sé que descubrir mi voz fue uno de los actos de amor propio más grandes que pude regalarme. Porque al hacerlo, me liberé de la prisión del silencio impuesto y abrí la puerta a una vida más auténtica, plena y libre. Y esta voz que descubrí dentro de mí, la llevo conmigo como un faro que ilumina mi camino cada día, recordándome que primero yo, siempre primero yo, porque solo desde ese lugar de respeto y amor hacia mí mismo puedo realmente estar para los demás. Lo que quizás no esperaba en este proceso fue cómo, al encontrar mi voz, también encontré un poder interior que desconocía. Un poder que no viene de gritar más fuerte o imponerse con fuerza externa, sino de la calma firme que surge cuando sabes quién eres y qué mereces. Ese poder me permitió enfrentar situaciones que antes evitaba por miedo, conversaciones difíciles,
Confrontaciones necesarias, decisiones que implicaban decir no a otros para decir sí a mí mismo. Y en cada una de esas experiencias, aunque el camino fuera incómodo o doloroso, sentí cómo ese poder crecía, cómo se consolidaba. Entendí que la verdadera fuerza no está en complacer, sino en respetar mis límites. Que amar primero no significa dejar de amar a otros, sino que es la base para poder amar de verdad, sin perderme en el camino. Que solo cuando me pongo en primer lugar puedo estar realmente disponible para los demás sin resentimientos ni sacrificios. Además, descubrí que este poder interior tiene un efecto en cadena. Cuando me afirmo con respeto y amor propio, inspiro a otros a hacer lo mismo. Cuando me escucho y actúo desde mi verdad, invito a quienes me rodean a ser auténticos también. Mi voz se convierte en un puente que conecta no solo conmigo mismo, sino con un espacio más grande de honestidad y libertad compartida. Hoy, sé que este proceso de descubrir mi voz y afirmarme no termina nunca. Es un camino de constante crecimiento, de volver a elegirme una y otra vez. Porque en ese acto diario de amor propio reside la clave para vivir plenamente, para liberarme del miedo a confrontar y para construir relaciones genuinas y saludables. Así que te invito a que, si aún no lo has hecho, comiences a buscar tu voz. A que te permitas escuchar lo que tu corazón y tu mente quieren decir, sin miedo ni culpa. Porque lo más mágico y poderoso que comprendí en este camino es que ese poder que encontré dentro de mí, también tú puedes hacerlo tuyo. Recuerda siempre, primero yo. Solo desde ese lugar puedes realmente transformar tu vida y tus relaciones. Solo desde ahí puedes ser libre. He llegado a entender que amarme primero no es un acto egoísta, sino un acto de valentía y responsabilidad conmigo mismo. Porque cuando me coloco en primer lugar, dejo de vivir en función de las expectativas y deseos ajenos y comienzo a construir una vida auténtica, coherente con mis valores y con lo que realmente quiero ser. Este proceso no fue sencillo ni inmediato. Hubo muchas veces en las que sentí culpa por pensar en mí antes que en otros, por decir no cuando esperaba decir sí, por priorizar mi bienestar sobre la comodidad de quienes me rodean. Pero poco a poco, esa culpa fue perdiendo fuerza, porque entendí que ponerme en primer lugar es el acto más puro de amor propio y el paso fundamental para sanar heridas profundas que llevaba cargando por años. Amarme primero implicó aprender a reconocer y nombrar mis emociones sin juzgarlas, permitirme sentir mi vulnerabilidad sin esconderla y aceptarme con todas mis imperfecciones. Fue un camino de autoconocimiento profundo, donde cada día me miraba al espejo y me decía a mí mismo que merezco respeto, que merezco paz, que merezco felicidad. Este amor propio me fortaleció para enfrentar esas conversaciones difíciles que siempre evité. Ya no temía decir lo que pensaba, defender mis límites ni confrontar cuando algo me hacía daño o me incomodaba. Comprendí que el miedo a la confrontación nace muchas veces del temor a perder el cariño o la aprobación de otros, pero que perderme a mí mismo por complacer no es un verdadero amor, sino una cárcel invisible. Fue entonces cuando descubrí la libertad que nace de ser fiel a mí mismo. Libertad de vivir sin máscaras, sin tener que ajustarme a lo que otros esperan, sin sacrificar mi paz por agradar. Esa libertad me permitió crecer como persona, como profesional, y también mejorar mis relaciones, porque desde mi autenticidad pude conectar con los demás de manera más sincera y profunda. Además, este proceso me enseñó que amarme primero no significa aislarme o dejar de dar a otros, sino que me hizo más capaz de dar desde el corazón, con generosidad y sin resentimientos. Porque cuando cuido de mí, tengo energía y amor para compartir. Cuando respeto mis tiempos y mis espacios, puedo estar presente y verdaderamente disponible para quienes amo. En esta etapa, también comprendí que el amor propio es una práctica diaria, un compromiso constante que se manifiesta en pequeñas acciones, decir no cuando algo no me conviene, priorizar mi descanso, elegir pensamientos que me nutran en lugar de destruirme, rodearme de personas que me apoyen y me respeten. Cada uno de estos actos es un ladrillo con el que construyo mi autoestima y mi bienestar emocional. Sé que este camino puede ser difícil, porque implica romper con patrones aprendidos desde la infancia, enfrentar miedos profundos y a veces lidiar con la incomprensión de quienes aún no entienden este cambio. Pero es un camino que vale la pena, porque la recompensa es una vida plena, libre y auténtica. Por eso te digo con toda sinceridad, primero tú. No porque seas egoísta, sino porque mereces vivir desde tu verdad, con respeto y amor hacia ti mismo. Porque solo así podrás crear relaciones sanas, alcanzar tus metas y sentirte realmente feliz.
Este es mi compromiso conmigo mismo, seguir caminando por este sendero de autodescubrimiento y amor propio, sin importar las dificultades, con la convicción de que cada paso me acerca más a la mejor versión de mí. Y sé que tú también puedes hacerlo. Que dentro de ti hay una fuerza inmensa esperando ser despertada. Un poder que solo se manifiesta cuando decides ponerte en primer lugar, cuando eliges amarte con valentía y honestidad. No estás solo en este viaje. Somos muchos los que hemos decidido dar este paso, y juntos podemos apoyarnos, inspirarnos y crecer. Porque amarnos primero no es un acto solitario, sino el inicio de una transformación profunda que impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Así que hoy, te invito a comenzar o continuar este camino de amor propio con la certeza de que mereces lo mejor, de que eres digno de respeto y de que tu felicidad depende de la decisión que tomes ahora, elegirte a ti. Siempre. Lo más profundo y revelador de todo este proceso fue darme cuenta de que muchas veces, el miedo a confrontar y a ponerme primero no nace de lo externo, sino de una voz interna que me limita, que me dice que no soy suficiente, que no merezco, que al hacerlo perderé el amor o la aceptación de los demás. Esa voz, muchas veces invisible y sutil, es el eco de creencias antiguas y heridas no sanadas que habitan en mi subconsciente. Pero entender eso me dio un poder inmenso, la posibilidad de cuestionar esas creencias, de desafiarlas y reemplazarlas por verdades que me fortalecieran en lugar de debilitarme. Empecé a entrenar mi mente para reconocer cuando esa voz hablaba y en lugar de obedecerla, le respondía con afirmaciones de amor y valor propio. Cada día repetía para mí mismo, yo soy suficiente, merezco respeto, tengo derecho a ser feliz y a decir lo que siento, mi voz importa. Estas palabras, simples pero poderosas, comenzaron a transformar mi diálogo interno, a reprogramar mi subconsciente para que trabajara a mi favor y no en contra. Lo más mágico y poderoso es que comprendí el verdadero poder que también tú puedes tener. Porque este cambio no es exclusivo, ni está reservado para algunos. Está al alcance de todos, solo hay que decidir dar el primer paso, el paso más valiente, amarte primero, confiar en ti y en tu valor intrínseco. Esta transformación no solo cambió mi relación conmigo mismo, sino que alteró todo mi mundo. Las personas que me rodean comenzaron a verme diferente, a respetarme más, a valorar mi tiempo y mis opiniones. Las oportunidades se abrieron porque ahora proyectaba seguridad y autenticidad. El miedo a la confrontación se fue diluyendo y en su lugar surgió una confianza tranquila, firme, que me permite expresarme sin temor, defender mis límites sin culpa y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Este poder que descubrí no es un poder de dominación o control sobre otros, sino un poder interno, una fuerza que nace del amor propio y de la conexión profunda con quien soy realmente. ¿Y tú, que estás leyendo esto, tienes ese mismo poder? No importa de dónde vengas ni las heridas que hayas cargado. Dentro de ti hay una luz que solo espera ser reconocida, una voz que merece ser escuchada y un corazón que merece ser amado. Amarte primero es el acto más revolucionario que puedes hacer en tu vida. Es el inicio de una vida libre, auténtica y plena. Así que te invito a hacer tuyo este poder, a comenzar hoy mismo ese camino de amor y respeto hacia ti mismo, porque solo así podrás transformar tu mundo y el de quienes te rodean. Llegar a esta última etapa de mi viaje interior ha sido, sin duda, uno de los desafíos más grandes y al mismo tiempo, más liberadores de mi vida. En este punto, ya no se trata solo de aprender a decir no, de poner límites o de reconocer mi propio valor. Ahora sé que amarme primero es un compromiso de vida, una forma de estar en el mundo que requiere atención, práctica, y sobre todo, honestidad conmigo mismo. Aprendí que el amor propio no es un estado fijo ni un premio que se obtiene, sino un camino constante de cuidado y respeto hacia mis emociones, mis decisiones y mis sueños. Significa también permitirme sentirme vulnerable sin temor a ser juzgado, porque en esa vulnerabilidad encuentro mi verdadera fuerza. En esta parte final comprendí que la verdadera confrontación no es con los demás, sino conmigo mismo. Enfrentar mis miedos, mis dudas y mis inseguridades para darles un lugar y transformarlos, sin negarlos ni dejar que me paralicen. Es un acto de valentía profunda que me impulsa a ser cada día más auténtico, más libre. Me di cuenta de que muchas veces había creído que ser amable y complacer a los demás era mi único camino para recibir amor y aceptación. Pero en realidad, ese camino me alejaba de mí mismo y me sumergía en un vacío que solo podía llenar cuando decidí amarme sin condiciones. Esa decisión me permitió construir relaciones más sanas, basadas en el respeto mutuo y en la verdad. También entendí que ponerme primero no es egoísmo,
como muchas veces me hicieron creer. Es un acto necesario para poder dar lo mejor de mí a quienes me rodean. Porque solo cuando estoy bien conmigo mismo puedo realmente apoyar, ayudar y amar a otros desde un lugar genuino. Cada día cultivo esa relación conmigo mismo. Me hablo con cariño, me escucho atentamente y tomo decisiones que honran mi bienestar y mis valores. Y aunque aún hay días difíciles, sé que mi compromiso conmigo es inquebrantable. Este camino me ha enseñado que el amor propio es la base para cualquier éxito, felicidad o realización personal. Sin él, todo lo demás se vuelve frágil y efímero. Por eso, hoy quiero invitarte a que tú también tomes esta decisión. Que te comprometas a amarte primero, a cuidar de ti y a ser tu prioridad sin culpa ni justificaciones. Porque solo desde ese amor auténtico podrás crear una vida plena, llena de sentido y paz interior. Conclusión: al cerrar este libro, siento una profunda gratitud por haber recorrido este camino y por poder compartirlo contigo. Mi mayor deseo es que estas palabras te hayan acompañado, inspirado y motivado a comenzar o continuar tu propio viaje hacia el amor propio y la libertad personal. Recuerda siempre que amarte primero no es un acto egoísta, sino un acto de valentía, de respeto y de sabiduría. Es la llave que abre la puerta a una vida más auténtica y feliz. Este proceso no termina aquí. Es un compromiso diario, un ejercicio constante de autoaceptación y crecimiento. Habrá retos, dudas y momentos en los que querrás retroceder, pero siempre podrás volver a elegir amarte, cuidarte y poner tus necesidades en el centro de tu vida. Cuando lo hagas, descubrirás que tienes el poder de transformar no solo tu mundo interno, sino también el externo. Que puedes establecer límites firmes sin miedo, expresar tus verdades sin culpa y vivir desde la autenticidad más profunda. Eres digno de amor, respeto y felicidad, y esa dignidad comienza contigo. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Que este sea solo el inicio de una vida donde tú seas la prioridad, donde tu voz sea escuchada y donde tu corazón encuentre la paz y la alegría que merece. Primero yo, primero tú, primero nosotros en plenitud y armonía.